y del Evangelio de San Mateo, por el capítulo 21. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él unos ciegos y cojos, y los curó. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos, haciendo un látigo con cuerdas. Entonces echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas, y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los conocedores de la palabra de Dios, y entre esos no estamos nosotros. Pero los conocedores de la palabra de Dios se pasan por ahí teológicamente discutiendo lo que nos dice la palabra de Dios ahí acerca de ese momento en que Jesucristo entra en el templo durante aquella primera Pascua. Y luego, ¿no?, cuando después en la última Pascua vuelve a entrar. Porque por varias veces Jesús sacó fuera del templo a los ladrones. No fue una vez nada más. Y los teólogos y los exegetas, de muchas maneras, empiezan a discutir lo que no tiene que discutirse, lo que tiene que aceptarse como una realidad, porque permanece el hecho de un látigo levantado, de que vuelan por el aire los bancos y los mostradores de los mercaderes. Eso no se puede discutir. Que si hubo más de una vez que Jesucristo levantó el látigo, el hecho es que hay un látigo levantado y que hay unos mostradores y unos bancos por el suelo. Y permanecen aquellas palabras que hacen más daño que un látigo. Ustedes están haciendo de la casa una cueva de bandidos. Jesús ha querido limpiar el templo. Él lo quiso hacer de una manera distinta, o por lo menos el Antiguo Testamento nos relata una manera distinta de que el Señor se lleva a los suyos al desierto y ahí los hace sufrir porque tiene que purificarlos desde lo más adentro. Es que Jesús ha querido limpiar el templo. Y ha organizado aquella, se podría llamar baraúnda, en la que los chasquidos del látigo empiezan a mezclarse con los de las palabras que salen de su boca, y no se sabe si duele más el látigo o la espada de dos filos, que es la palabra aleluya de Dios. Y la mirada de Jesús no se ha engañado. Él ya había observado con ojo seguro a los enemigos de aquel lugar supuestamente de Dios. Él ya, Jesús, había observado quién era el enemigo. ¿Entiendes? Y ahí en la palabra nos dice que Él entró, en la tarde anterior entró en Jerusalén, en el templo. Y después de observarlo todo, Él observó todo a su alrededor. Entonces salió con los 12 para Betania. Y al día siguiente dice que entrando en el templo, dice ahí la palabra, esta vez estoy leyendo de San Marcos, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas.
Tú sabes que la tarde anterior a la entrada con el látigo en el templo, Jesucristo había hecho una especie de observación, de exploración del campo de batalla. Y un día después fue la pelea. El día antes empezó a observar, a ver quiénes eran los enemigos de las cosas de Dios. Él quería saber quiénes eran los enemigos de las cosas de Dios. Y la tarde anterior fue a observar, fue a explorar. Y luego al otro día, la pelea. Queridos, Cristo ha estropeado el negocio de los comerciantes, de los que comerciaban a la sombra del templo, al amparo del templo. Eran religiosos, comerciantes religiosos, pero comerciaban al amparo del templo. Y Jesús empezó a limpiar la casa de papá de dinero, de sus sumos sacerdotes, de sus cómplices. Y él no se entretuvo con sutilezas, fue con látigo en mano. Y él, Jesucristo, no se dejó convencer por aquello de que aquel mercado estaba en función de los sacrificios del templo, de que si era para servir al templo. Él no se detuvo en eso. Su enfado, su furor, su celo por las cosas de Dios no le permitían atender a esos argumentos. Él no tenía sino un objetivo, Jesús: terminar con aquella ceremonia que era una blasfemia. Y al final de los latigazos, yo creo que el rostro de Jesús, o a lo mejor yo digo esto porque pienso que yo lo haría de esa manera, pero al final de la obra aquella, el rostro de Jesús tenía que expresar la misma satisfacción que una ama de casa cuando al cabo de una jornada de limpieza general deja la escoba junto al montón de basura. ¿Entiendes? Como diciendo, ya lo limpié. ¿Tú sabes cuáles eran los enemigos de las cosas de Dios? Los amigos del templo. Los más peligrosos enemigos de las cosas de Dios muchas veces son aquellos a quienes el Señor les ha confiado más. Y eso parece resultar molestoso para nosotros. Los peores enemigos del cristianismo no han de buscarse fuera de las cosas de Dios, sino dentro de su recinto sagrado. Y entre ellos somos muy hábiles para descubrir a los enemigos externos. Somos muy ávidos para acusar a otros de ser enemigos de Cristo. Tú sabes, tenemos un olfato infalible de verdaderos sabuesos para acusar a otros de ser enemigos de Jesucristo. Hemos descubierto a todos los enemigos de Jesús, los hemos catalogado, etiquetado, les hemos echado encima todas las culpas, les hemos declarado la guerra. Hemos cometido un error inmensamente grande. Hemos reducido nuestro ser cristianos a declararnos en contra de los que no conocen a Cristo, de los ateos, mira, de los pecadores. Los grandes enemigos de Cristo son los que más confianza tienen en su recinto sagrado.